Muchas gracias. Abran sus Biblias, por favor, si son tan amables. Gracias por venir a esta conferencia. Sé que es un gran esfuerzo. Que el Señor recompense ese esfuerzo, bendiciendo nuestras vidas. Ustedes han estado en nuestras oraciones, sus iglesias. Me encanta el tema de esta conferencia. Dios es el Evangelio. Y quiero mencionar algunas cosas introductorias al sermón. El Evangelio, para ser considerado el Evangelio, debe tener un mínimo de información bíblica. Ese es el aspecto doctrinal del Evangelio. Hay un nivel de entendimiento bíblico del Evangelio para que yo llegue a convertirme en un cristiano. No debo entender todos los detalles de las doctrinas, pero hay un mínimo de información doctrinal que yo debo sí entender para convertirme en un creyente. Hay una historia que contar fundamental para que llegue a ser el Evangelio. Una historia que contar en que se basa el Evangelio. Las buenas nuevas se basan en un hecho histórico. No tengo que analizar los detalles de esa historia, no tengo que analizar los aspectos geográficos, los personajes, pero sí hay una historia central, sí hay una persona central y sí hay un evento central que no puedo callar, que no puedo omitir a la hora de compartir el Evangelio. Y a la vez hay una explicación teológica que hacer de esos hechos históricos para ser considerado el Evangelio. Parece muy complicado, pero no lo es, porque son buenas nuevas que pueden ser comprendidas y compartidas por un niño, pero a la vez son muy profundas. El Evangelio debe desarrollar quién es Dios, eso es básico. ¿Quién es el hombre frente a Dios? Su estado caído, su necesidad. ¿Quién es Cristo? No puedo omitir quién es Cristo y no puedo omitir qué hizo Cristo por nosotros, los hombres. Y finalmente hay una respuesta que dar al Evangelio. No es simplemente un mensaje para apropiarme intelectualmente. Hay algo para hacer. Hay una respuesta hacia el Evangelio para poder ser yo reconciliado con Dios. Creo que hay muchos evangélicos nominales que necesitan reunir todos estos elementos para pasar de ser nominales a ser verdaderos cristianos, creyentes, nacidos de nuevo. De ser cristianos culturales a tener una verdadera experiencia de reconciliación con Dios. Pero lamentablemente muchos evangélicos nunca oirán el mensaje en sus congregaciones evangélicas. Y nos duele eso. ¿Por qué? Porque no está el Evangelio en muchas de esas congregaciones. Espero que estas palabras no le ofendan. Y espero que no sea el caso de la mayoría aquí, pero si llegara a ser su caso, mi intención no es ofenderle, mi intención es ministrarle y animarle. Me temo que si un domingo tomáramos un examen a todas las iglesias evangélicas de nuestro país, saquen una hoja, un examen sorpresa, y escriban allí, tienen 5 minutos, ¿qué es el Evangelio? Nos llevaríamos una sorpresa. Y aquí está el asunto principal que quiero tratar en este mensaje. Iglesias centradas en el hombre, tristemente, han invertido el rol de Dios, haciéndolo a Dios un producto para mejorar la vida de la gente. Pero no es así como
la Biblia, la palabra de Dios, presenta a Dios. No es como Dios se autorrevela. Sobre este asunto hay una frase del libro de John Piper que ustedes han recibido, que dice así, y cito, Cristo no murió para perdonar pecadores que valoran cualquier cosa por encima de contemplar y deleitarse en Dios. El Evangelio no es una vía para llevar a las personas al cielo, es una vía para llevar a las personas a Dios. Si no queremos a Dios por encima de todas las cosas, el Evangelio no nos ha convertido. Radical, pero bíblico. Hay iglesias que en teoría, en sus eslogans, en sus sitios de internet, dicen todo se trata de Dios, pero en la práctica, todo se trata del hombre. En Job capítulo 1, vamos a leer allí, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Y mientras estaba él hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras
estaba éste hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Podrías cerrar tus ojos unos segundos y orar al Señor en silencio? Pidiéndole al Señor que nos hable a cada uno. Oye nuestra oración, Dios Todopoderoso, como has oído nuestras alabanzas. Y Señor, ahora queremos nosotros oírte a ti. ¿De qué se trata este pasaje que hemos leído? Háblanos por tu Espíritu Santo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Notaron que hay 2 escenarios paralelos, el cielo y la tierra, y Job no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí arriba en el trono de Dios, en la corte celestial. No solo Job no sabía lo que estaba pasando allí, sino que desconocía la mayoría de las cosas que nosotros conocemos. Porque Job no tenía Biblia, y no tenía Biblia porque no había Biblia. La tradición hebrea dice que este libro, no lo sabemos, fue escrito por Moisés. Y siendo que Moisés es el que inauguró el canon, escribiendo el Pentateuco, como dicen los dominicanos, tú ya lo sabes. El propósito de Dios en el Evangelio siempre existió. Por esa razón quise llamar su atención con este título, El Evangelio según Job. Porque la esencia misma del Evangelio la encontramos en esta porción. Dios es el Evangelio. Dios es el bien supremo del hombre. Debemos amar a Dios más que a nosotros mismos. Este proceso, que es profundo, es lo que conocemos como la santificación de los que adoran. Los que entran en una relación con Dios comienzan ese proceso en el mismo día de conocer a Cristo. La santificación es algo así como en la odontología, el tratamiento de conducto. Hay que matar la raíz del problema. Y la raíz de todos nuestros problemas se llama amor propio. Es nuestro egoísmo. Y hasta que Dios no comience a tratar con nosotros en la raíz, en la esencia del problema de nuestras almas, nada va a suceder. El Evangelio nos mata para darnos vida. Nos mata el amor propio para hacer crecer en nosotros el amor a Dios, que es nuestra necesidad más grande. ¿No es agradable? No es agradable algunos aspectos de la santificación, cuando Dios comienza a tratar con nosotros. Job es un libro de sabiduría, por lo tanto, entender el libro de Job amplía nuestra sabiduría. Creo que nos arroja luz, nos hace más sabios en el tema más importante de la Biblia, que es Dios mismo. No había nada en los bienes de Job que superara a Dios mismo.
Este hombre era realmente un hombre afortunado. Tenía una fortuna y esa fortuna se describe inmediatamente al comenzar el libro. Llama la atención de los lectores la fortuna de Job. Pero por favor ayúdeme a fin de identificar nuestros valores. Ayúdame a descubrir allí en los primeros versículos la riqueza de Job. No sé si en este lugar, pero hay personas que valoran la imagen, la autoimagen, sobre todas las cosas. Ellos dirían, la fortuna de Job está en el versículo 1, su reputación. Su reputación es su mayor valor. Hay personas que tienen en su escala de valores la reputación en primer lugar. Es por eso que cuando su imagen es deteriorada, entran en una gran depresión. Son personas que están muy pendientes de la opinión de otros. Si usted viene de esas familias cuyo lema es, lo primero es la familia, usted lo tiene incorporado, o aquellas personas que dicen, yo vivo para mis hijos, la familia en primer lugar, entonces para usted probablemente el versículo 2 es la fortuna de Job. 10 hijos. Si usted es una persona muy ahorrativa, que valora muchísimo las cosas materiales, su meta en la vida es aumentar sus posesiones, se goza, su gozo está en aumentar las posesiones. Cuando usted piensa en la vida de las personas, usted etiqueta a las personas con las siguientes frases. Ellos están muy bien, pero usted está pensando, están bien económicamente. ¿Y cómo le va a fulano de tal? Usted no está pensando en su discipulado, usted está pensando que le va bien económicamente. Si usted es así, la fortuna de Job está en el versículo 3. Porque es incalculable las riquezas que tenía Job. En términos de cálculos económicos, al día de hoy estas cifras son enormes. Podríamos decir que Job era un magnate oriental, un Bill Gates de esa época, no lo sé. Si usted es una persona religiosa, supersticiosa, usted piensa, mientras yo haga las cosas bien, Dios hará su parte, me debe bendecir, nada malo me pasará, porque es su razonamiento. Yo voy a la iglesia, diezmo, leo, oro, canto, no decreto nada que pueda traer. O sea, usted se cuida en todo, es muy detallista. Usted señalaría la riqueza de Job, su prolijidad religiosa en los versículos 4 y 5. Porque Job era muy cuidadoso, no por supersticioso, sino por piadoso. Pero ¿cuál era la verdadera riqueza de Job? Sería como dice el Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Nada deseo aquí en la tierra. Y esa es la gran pregunta y es el corazón mismo del libro. Porque entra en la narración, observen, la acusación del diablo. Dios solo consigue adoradores comprándolos con sus regalos. Algo así como Dios expone un clientelismo divino. Él es un populista celestial que regala sus dádivas, que nada le cuesta porque Él es todopoderoso. Tiene poder para hacer un insecto, tiene poder para hacer 10 universos. Entonces Él obtiene así sus seguidores, sus adoradores,
Versículo 9 y 10 y 11 es la teoría, la acusación maléfica del diablo. Y frente a la cara de Dios podemos ver la naturaleza malvada del diablo. Si tiene esta osadía para introducir sus ideas en los oídos de Dios, pueden imaginar lo que hace con nosotros. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso es un insulto. Dios no pierde la calma, continúa un diálogo casi amistoso, ¿no? Con Satanás. El que inicia la conversación es Dios. Dice en el versículo 11, el diablo le dice que quite todas esas dádivas y esos cuidados y esos mimos, y Dios va a ver qué va a pasar. Job se va a convertir de un adorador a un blasfemo. Esa es la teoría de Satanás. La grave teoría de Satanás. Job es un sencillo adorador por conveniencia. En el mundo del deporte existe una triste experiencia llamada los amigos del campeón. Esos amigos esas mujeres siempre están al lado de ese boxeador que no es muy inteligente y tampoco es muy atractivo, pero está rodeado de mujeres hermosas y de amigos. Pero ellos están por su dinero. Cuando el dinero se termina, el pobre hombre queda absolutamente en la más pobre soledad. Ellos estaban por conveniencia. Esa es la teoría de Satanás. Dios se quedaría solo si Él quitara su gracia. Como si Dios fuera poca cosa para satisfacer todo lo que los hombres necesitan. Es grave, muy grave. Job tuvo muchas fallas, pero su corazón, cuando esto sucede, se atormentó, no por la pérdida de las cosas. No se atormentó porque ya ahora no tenía los recursos, porque ahora no podía abrazar a sus hijos. Él estaba atormentado porque su gran conflicto era si Dios lo había abandonado. Si Dios lo había abandonado, ya no había ninguna razón para vivir. Tal era su conflicto que él quería explicaciones. Y ese es el desarrollo del libro de Job. Su deseo abrumador por querer saber qué pasó, qué hice, por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, lo excedió un poco, exigiendo a Dios una audiencia. Probablemente ahí fue que derrapó un poco Job, se extralimitó. En Argentina hay un dicho, cuando algo se perdió decimos, ya fue, ¿no? Ya fue. Y su esposa le dijo, mi amor, ya fue, ya está. Maldice a Dios y muérete, capítulo 2, versículo 9. Pero Job no estaba dispuesto a renunciar a este amor. En el capítulo 13, versículo 15, todos conocemos cuando Job dice, aunque él me mate, en él esperaré. No era un adorador superficial. Job había perdido a sus hijos. Yo no sé si alguien aquí perdió a un hijo. Por su gracia yo no tengo ni idea lo que es eso, pero pude percibir un dolor tan profundo que no tiene palabras. Nadie puede explicar qué es eso. Pero su mayor crisis aquí no es la pérdida de sus hijos, es que Dios, es lo que él presiente, le ha dado la espalda. No es que ha perdido sus bienes, que ha perdido su reputación, porque todos sus amigos comienzan a sospechar de Job. ¿Qué habrá hecho este tipo para que Dios lo trate así? Confesá, Job, ¿qué hiciste?
Ahora Dios va por más. Versículo 1 de capítulo 2. La misma escena celestial. Satanás se presenta allí en medio de los ángeles. El Señor inicia la conversación. ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Me imagino que si Job hubiese sabido esto, hubiese dicho: no hace falta que hablen de mí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, Dios da buen testimonio de Job. Dice: porque no hay otro como él sobre la tierra. Indirectamente está refutando la teoría de Satanás. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, tal como lo menciona en el capítulo 1. Y agrega: y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, el diablo le dijo: piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Bueno, la teoría aquí es: todavía no le has quitado su último y gran tesoro. Le has quitado sus tesoros materiales, sus tesoros afectivos, pero quítale su salud, su propia humanidad. Toca su cuerpo y realmente verás. Y así fue, versículo 6. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Se dan cuenta? Se derrumba absolutamente toda la teoría del diablo. Ahora, piensen por un momento en lo grave que es un evangelio centrado en estas cosas. Un evangelio cuyo tema principal son estas cosas: el bienestar económico, las promesas de salud, las promesas de soluciones rápidas a la vida. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El Evangelio es la buena noticia que podemos regresar a casa. Nos perdimos, nos rebelamos, nos enemistamos hostilmente contra Dios, nos sublevamos, pero Dios envió a Cristo, y cuando lo envió, no lo envió para destruirnos por nuestro pecado, por nuestra rebelión, sino que lo envió para salvarnos de Dios. Vino para llevarnos a Dios. Ese es el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, vino a salvarnos de la ira de Dios, para llevarnos a Dios y presentarnos delante de Él sin mancha, como Él es, con su justicia, sin pecado, santos y puros. Ese es el milagro del Evangelio. Job era un milagro porque entró al reino de los cielos siendo un hombre rico. Ya había entrado al reino de los cielos antes de ser pobre.
Él entró siendo rico y Mateo 19:24 dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Pero, agrega Jesús, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Cuando Dios toca una vida, sus afectos por Dios son tan altos como los cielos de la tierra. Lo que es imposible para los hombres, es decir, amar a Dios así, Dios lo puede hacer. Dios puede darnos este corazón para amarle de esta forma a Dios. Ese es el poder del Evangelio. Para los hombres es imposible, no para Dios. Para los hombres es imposible ganar a Goliat, pero David le ganó, porque para Dios lo que es imposible para los hombres es posible para Él. El Evangelio muestra el poder de Dios. El Evangelio hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Amar a Dios de esta forma. El Evangelio muestra la gloria de Cristo, cuando nuestro deleite mayor es Dios mismo. Nuestro deleite por Dios es mayor que nuestro deleite por el dinero. Nuestro deleite por Dios es mayor que nuestro bienestar emocional. Un evangelio centrado en las propias emociones es un evangelio maligno y falso. Porque ¿qué sucederá cuando no te sientas bien? Cuando Dios parecería que está infinitamente lejos de mi vida, como le pasó a Job. Un evangelio poderoso solo puede sostenernos cuando todas estas cosas faltan. Cuando no hay bienestar económico, cuando no hay bienestar emocional, cuando no hay salud, o cuando pasa una tragedia como la que vivió Job. En la versión NTV de Filipenses 3:8 dice así: así es, dice Pablo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ese es el Evangelio. El poder del Evangelio se evidencia cuando alguien ama a Dios sobre todo y a pesar de todo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Para un hombre natural eso es imposible. Es un idioma que yo no entiendo si soy un hombre natural. Y probablemente estés en esta mañana aquí y no entiendas cómo alguien puede amar a Dios así, como Job. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, el amor más importante de todos. Mateo 22:37, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. John Piper lo expresa así en el libro que ustedes han recibido. Si no queremos a Dios por encima de todas las cosas, el Evangelio no nos ha convertido. ¿Podrías tomar un tiempo para orar y examinarte? Y no es porque queremos hacerte dudar de tu fe, simplemente queremos decirte que examines tu fe, como dice Pablo. Si Dios es el deleite supremo de tu vida, vamos a orar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a buscar en primer lugar el reino de Dios.
que tú seas nuestro primer amor, Señor. Y si en tus planes está tocar estas áreas sensibles de nuestra vida, a fin de santificarnos. Si es para el bien supremo de amarte más, Señor, solo pedimos lo que Jesús pidió por Pedro, que nuestra fe no falte. Amado Dios, tu Espíritu Santo nos sostenga hasta el fin. Nos ayude para amarte con todo nuestro ser, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, Señor. De eso se trata el Evangelio. Gracias porque Jesús vino para cambiar nuestros corazones, para que esto sea real, no teoría, para que nosotros pecadores te podamos amar así, de esta forma. En un mundo que te aborrece con su indiferencia y con sus actos, con sus ideologías y su religión, y su justicia de trapos de inmundicia. Nosotros, en medio de una oscuridad tan grande, Señor, podamos ser luminares, que te amamos, que estamos gozosos en el Dios vivo y verdadero. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.